Estudiar la Biblia diariamente sin duda es una bendición. Y también la lección de escuela sabática, con sus lecciones diarias, sus enseñanzas de vida. Este trimestre vimos Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y ahora la lección última, la lección 13 de este trimestre, un paso de fe. Ya viene la lección la próxima semana, la educación, y sin duda también será una bendición. Vamos a tener un repaso, un bosquejo de la lección y vamos a empezar recordando nuestro pasaje bíblico, el pasaje para memorizar, uno de los textos bíblicos más bonitos de la Biblia, el que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues este mismo sentir en vosotros que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Este es nuestro versículo de memoria y también vamos a hacer nuestro bosquejo, nuestro repaso en tres partes. En primer lugar, nuestro ejemplo mayor, Jesucristo. En segundo lugar, así como tú y yo somos seres humanos falibles, con deficiencias, así también Dios usó a hombres en esta tierra que se consagraron a Él y fueron poderosos instrumentos de bendición para llevar su palabra y para cumplir la misión. Y también hay un ejemplo en ellos para nosotros. En tercer lugar, vamos a ver nuestra verdadera motivación. Vamos a ver cuál es. Entonces, este pasaje bíblico nos habla de nuestro gran ejemplo. En realidad, en todo, Jesús es nuestro ejemplo, pero en este tema en particular podemos decir, la fe genuina se traduce en acción. Y es lo que el Señor Jesús nos demostró. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó, se hizo hombre. Y de paso la palabra siervo significa esclavo porque viene del griego doulos. Y entonces Jesús pasó de lo más alto, porque igual a Dios, quizá a lo más sencillo, haciéndose un siervo, todo para salvar a ti y a mí, a la humanidad y a todos aquellos que aceptan su mensaje de salvación. Todo lo que hizo Jesús, caminó en esta tierra, curó, predicó, enseñó, las personas con las que conversó, todo era con un propósito, salvarlos y llevarlos también para el reino de los cielos. Este es nuestro mayor ejemplo. Él dejó todo para salvarnos y nos invita también a nosotros. No es apenas nuestra experiencia cristiana dejar las cosas malas de la vida. ¿Tiene que ver con eso? Claro que sí, dejar aquello que es malo, hay que hacerlo. Pero algunos podemos creer que solo eso es la experiencia cristiana, dejar aquello malo. Sino, especialmente es qué hacer ahora que Cristo está en nuestro corazón. Entonces no es solo dejar, sino qué hacer, a dónde ir, cómo vivir. Esa en realidad es la experiencia cristiana. Y especialmente buscar la salvación que aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. En segundo lugar, veamos algunos ejemplos de hombres, como decíamos, falibles con sus luchas y pecados como nosotros. El ejemplo de Pedro, allí en Mateo capítulo 4, versículo 18, dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante sus redes, lo siguieron. Ahí está el ejemplo de Pedro. El contexto nos cuenta que Pedro conoció a Jesús posiblemente un año antes. Aún así, por alguna razón, tardó el llamado o la decisión de Pedro, y podría representar Pedro a aquellos que por alguna razón demoramos en tomar la decisión por Cristo. De paso, cuando él tomó la decisión, cuando él recibió el llamado, cuando él dejó las redes, se convirtió en un poderoso discípulo de Jesús. Vemos a Pedro que él presenció las enseñanzas, los milagros de Jesús ahí en persona. Vemos a Pedro también un poderoso predicador. 3,000 personas se convirtieron, sanó, hizo milagros también en el nombre de Jesús. Así que si él dejó todo para entregarse a Jesús, para entregarse a la causa de Jesús, Dios lo usó también poderosamente. Él cometió algunas fallas, vamos a ver enseguida, pero no deja de ser verdad que él fue un poderoso en las manos del Señor.
Otra experiencia ahí de llamado es el que está en el capítulo 9 de San Mateo, versículo 9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció entonces allí. Qué extraordinaria experiencia. Mateo era un cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos, cobraba los impuestos de sus hermanos, los judíos, y era considerado un traicionero de la patria. Era también rechazado por sus propios conciudadanos. Sin embargo, en su corazón albergaba el deseo también de empezar una nueva vida y, cómo no, de servir a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Qué palabra más hermosa, qué palabra más profunda, qué llamado más importante y trascendental en la vida de un ser humano cuando Jesús nos dice: sígueme. Y esto aconteció con Mateo. Dejando todo, él fue y siguió a Jesús. Es que Jesús no vio lo que Mateo era en ese momento, sino vio lo que Mateo podría llegar a ser en las manos del Señor Jesucristo. Y esta es una enseñanza también para nosotros. Es posible que tú te sientas indigno y digas: no, nunca va a ser conmigo. Estas historias son para grandes predicadores, misioneros, hombres consagrados. Sin duda es así, pero tú también puedes ser uno de ellos si te dejas tomar en las manos de Jesús y Él transforme tu corazón. Así que los rechazados, los apartados, también en Cristo Jesús pueden hacer grandes obras en su nombre. Otro ejemplo poderoso es el que se registra en algunos pasajes como Hechos 22. Vamos a leer ahora Hechos 9. Es la historia de Pablo, aquel que era perseguidor de los cristianos, sabemos. Y él iba camino a Damasco para perseguir cristianos y el Señor se le apareció y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De paso, él perseguía a cristianos. Y es que si haces algo en contra de los hijos de Dios, es como si al mismo Jesús lo hiciera. Entonces, después de tener ese encuentro, el Señor dice una expresión hermosa acerca de Pablo en el versículo 15. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Qué cosa maravillosa decir de un hijo de Dios: instrumento escogido es este. Y qué hermoso cuando dice lo mismo de ti y de mí. Y sin duda es así. El Señor hace de nosotros, con nuestras debilidades, todavía somos aprendices, pero aún así hace instrumentos poderosos en sus manos. Qué hermoso ejemplo el de Pablo, que consagró su vida toda entera, a pesar de luchas, a pesar de dificultades, a pesar de persecuciones, a pesar de peligros de muerte. Toda su vida entera fue consagrada al servicio de nuestro Señor Jesús y del cumplimiento de la misión. Y luego él pudo decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me tiene el Señor la corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan, que confían en su venida. Queremos ver la experiencia como un ejemplo final de Pedro allí en San Juan capítulo 21. Este Pedro, poderoso discípulo, llegó a ser, pero cometió algunos errores. Entre ellos, negó a Jesús, ¿recuerdas? 3 veces. Qué dolor, qué tristeza, qué pena poder haber tenido que presenciar o vivir esta situación. Pero nuestro buen Dios, misericordioso, amoroso, que ve a las personas no como lo que son y lo que hacen hoy, sino como lo que pueden llegar a ser en su nombre. En una reunión delante de los discípulos, le hizo una pregunta pública. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 18 dice: después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? De paso, la palabra me amas, no es de la parte filio o filial, sino viene del ágape. Es ese amor profundo que viene de Dios. En el español se puede diferenciar un poco: me amas o me quieres. En realidad Jesús le estaba diciendo: me amas, con ese amor que viene de Dios, con ese amor que se origina en Dios. Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Curioso, con la palabra filio,
entonces no está usando el ágape. Y acá hay algo que aprender. Pedro estaba todavía creciendo en el amor para con el Señor. Y al final, después de preguntarle 3 veces, el Señor Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Le había dicho 2 veces: ¿me amas? Ahora le dice: ¿me quieres? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Acá hay una hermosa experiencia: el perdón, la oportunidad, la misericordia para un hijo caído, que en las manos del Señor podría hacer grandes cosas. Y en segundo lugar, también la muestra de que el amor genuino proviene del Señor, pero ese amor va creciendo a medida que conocemos al Señor. Quiero leerte algo al respecto. Y es que pasa, cuanto más amemos a Jesús, más desearemos compartir ese amor con la gente que nos rodea. Cuanto más compartamos su amor con la gente que está a nuestro alrededor, tanto más crecerá nuestro amor por Jesús. De paso, Elena de White dice: en el camino a Cristo, el espíritu de trabajo desinteresado por otros da el carácter de profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo, y trae paz y felicidad a aquel que lo posee. Entonces, cuando hacemos la obra del Señor, crecemos en su amor, crecemos en su gracia y crecemos también en una vida plena y en una vida que también nos satisface. No hay mayor gozo que servir al Señor y ser un instrumento de Él. En tercer lugar y final, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Y es que ahí está el punto importante. Es el amor de Cristo que en realidad nos motiva a hacer todo por Él y especialmente predicar su palabra. Y quiero dejar una frase: nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos, y no vamos a conocer a alguien con quien no pasemos tiempo, y no vamos a pasar tiempo con alguien que no nos importe y no le pongamos como prioridad en nuestra vida. Así que el amor tiene que ver con el compañerismo, con la búsqueda, con el caminar diario, con el conocer de manera personal a Cristo Jesús. El amor de Cristo nos motiva. Ese es el verdadero sentido, es la verdadera motivación para todo lo que hacemos. 2 cosas como tarea. En primer lugar, reflexiona. Reflexionemos juntos en todo lo que Cristo ha hecho, hace por nosotros. Y el ejemplo que nos ha dado al dejar los palacios celestiales para venir a esta tierra y morir en la cruz. Qué ejemplo grandioso, y todo lo que hizo fue para salvar la humanidad, para salvarte a ti y para mí. Reflexionemos en eso. Reflexionemos también en la vida de sus discípulos y además de ellos en grandes hombres que predicaron la palabra de Dios y que son ejemplo para nosotros. Y segundo lugar, tomemos la bendita decisión de que en la manifestación de ese amor profundo y gratitud por Dios podamos ser instrumentos para llevar su palabra a las personas que te rodean, que me rodean, las que están cercanas, la que el Señor pone en nuestra vida. No pase un día más sin enviar un mensaje, sin dar una palabra, sin buscar un acercamiento y decir: quiero compartirte lo que el Señor ha hecho por mí. No es discusión de ideas, es presentar el amor que transformó nuestra vida y que puede transformar la vida de ellos. Dios te bendiga y te use. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque el ejemplo nos has dado, Señor Jesús. Gracias también porque vemos en la vida de tus discípulos y grandes hombres, aún pioneros de la iglesia, que dejándolo todo entregaron su vida, consagraron su vida a tu servicio. No hay mayor gozo que servirte y cumplir la misión. Nos entregamos a ti y oramos para que nos hagas instrumentos tuyos. Por favor, pon en nuestra vida a esas personas, danos la oportunidad para predicar, para testificar, para compartir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.